opción de grabar. Es que veo que no se está grabando. Ahí está. Ahorita ya, doctor, para que quede grabada toda la sesión y que la subamos a la plataforma. Muy bien, entonces déjenme peinarme un poco para quedar todos bien guapos ahí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pretendo yo en este curso? Primero, que haya una interacción entre usted y conmigo. Todo lo que tiene que ver con este mundo que es precioso, es un mundo que ha ido más allá de la psicología, es impresionante, es un mundo que hoy hablamos de neurociencias con mayor cientificidad, con mayor aplomo, con mayor crecimiento, y que ha atravesado escuelas que antes hablaban de que esto podría ser, hoy se habla de que así es. Entonces ese mundo vamos a atravesarlo en la medida de lo que va a suceder a lo largo de estas 8 sesiones para que usted tenga un entrenamiento mental diferente. Y yo quiero ir en 2 vías aquí con este objetivo general. Uno, primero con usted, que usted lo aproveche mucho, y que cuando usted esté trabajando en esta disciplina, no le pase lo que le pasa a muchos entrenadores hoy en día. Yo le decía a los entrenadores nacionales que están participando en este evento hoy que es muy lamentable que muchos entrenadores no le abran la puerta a la psicología, no le abran la puerta al coaching deportivo, porque creen que cuando le abren la puerta es porque o ellos están locos o tienen problemas mentales o hay que llevarlos a todos al asilo. Mire, eso yo lo creía en los años 1988. Cuando yo fui formado en Italia, que empezamos con este tipo de cosas en el año 88, de eso hablábamos, porque era un asunto clínico, era un asunto terapéutico. Hoy eso está radicalmente superado. Entonces, un primer consejo es que desconecte su chip, como se lo dije en otro curso, su piloto automático, y dispóngase a viajar en una disciplina como esta, que es muy linda, que es apasionante, para que usted pueda potenciarse a usted primero, para que luego influya en rendimiento de otros. O sea, usted no puede influir en otros, en su crecimiento en otros, en asuntos de posicionamiento táctico, de posicionamiento en la parte física, si no hay un adecuado desarrollo mental. 4 patas tiene este banco. Y eso es importante que usted la logre comprender. Pasa por táctica, pasa por la parte física, pasa por la parte estratégica y también por la parte mental. Pero es lamentable, si queremos cambiar el fútbol de Guatemala, que evolucionemos hacia eso. Entonces, parte de los retos que me he planteado y que hablamos con Mario es que vamos a evolucionar hacia esto. Y en términos de los contenidos, es muy importante porque vamos a hablar de esas competencias que debe tener usted como entrenador. Y vean que aquí subrayo, yo pude haberles dicho a ustedes, vamos a hablar de las tareas, vamos a hablar de las funciones. Yo creo que ustedes deben estar hartos de que les estén hablando de eso. Sin embargo, vamos a atrevernos a hablar de su competencia. Usted va a entender qué es competencia porque no tiene que ver nada con competir, pero sí tiene que ver mucho con competitividad. Entonces, esto es importante porque pasa por motivación, pasa por aprendizaje, poner a funcionar los 5 sentidos, lo que es vista, oído, el tacto, la parte del gusto, y todos estos aspectos relacionados con, ¿por qué no decirlo?, recuperación de lesiones, con la mentalidad de concentración, con la mentalidad de visualización, de cómo meditar y todos esos aspectos que tienen que ver con sus retos, sin que usted sea psicólogo del fútbol. Pero si yo logro convencer a uno de ustedes, por ejemplo, que estos aportes son fundamentales para su equipo y que en alguna medida contribuyen a su propio crecimiento, sobre todo que le sirva a usted, pudiendo establecer metodologías de trabajo, yo creo que usted va a ganar mucho. Sobre todo cuando se trabaja con niños, cuando se trabaja con jóvenes. Esto todavía es de meterle muy fuerte a la psicología social y sobre todo garantizando un bienestar. Porque en sus manos está el poder cambiar esa forma de pensar. Hay que trabajar mucho esto en Guatemala, hay que trabajarlo mucho. Usted ve en Europa como hay mucha gente ya trabajando con estos equipos. Yo me acuerdo que en el 2010-11 para las Olimpiadas en Londres, cuando me encontraba trabajando con el equipo de natación olímpica de los Estados Unidos, que fue muy intensa la preparación para poder recuperar el liderazgo mundial de ese equipo que se lo quitaron los chinos, en Beijing. Fue importante realizar un trabajo. ¿Y a quiénes acudieron los entrenadores? A esta área que les estoy hablando. Y yo fui el único
el único latino que estuve 3 años trabajando intensamente en el área de motivación junto al gurú de la motivación Lutáis, en donde buscábamos esa psicología basada en una escuela, que es la escuela de la Gestalt, que es la escuela del constructivismo, la escuela positiva, pero buscábamos eso, buscábamos eso. Hoy se incorpora con mayor ahínco la parte nutricional, igual que pasaron los PDFs, que los entrenadores nunca los tomaron en cuenta. Hoy estamos nosotros, que somos muy poco tomados en cuenta. Hoy los nutriólogos casi ni son tomados en cuenta. Entonces, son disciplinas que se van metiendo poco a poco en el fútbol. Y sobre todo, que en alguna medida van a tener que incidir directamente en el rendimiento. Y los subrayo, inciden directamente en el rendimiento del jugador en la cancha, porque no todo es preparación física, no todo es sacar musculatura. Y van a ver ustedes, por ejemplo, hoy estaba observando un video para hablarles un poco más de esta preparación psicológica, que había una persona que estaba realizando unos juegos con un balón pegado a la pared, ¿verdad? Y él pegaba el balón en la pared. Y yo decía, qué interesante, porque hubieran combinado con la parte psíquica, con la parte cognitiva, para que le hubieran puesto un marquito pequeño, muy pequeño, donde ese jugador estuviera pegando el balón. Esto, solo el hecho de que él esté mirando ese arco, si es un delantero, ¿qué va a generar? Va a generar precisión, va a generar exactitud, pero va a posicionar en su mente un marco. Y esos son mensajes subliminales que a través de esta disciplina, esta psicología deportiva, por favor, me apagan los micrófonos porque hay un ruido extraño por ahí, suena cucarachas. Entonces, toda esta parte importante nosotros lo vamos a desarrollar. El otro elemento es que usted va a tener una tarea de desarrollar un proyecto de excelencia mental. Y yo les voy a enseñar paso a paso cómo se construye un proyecto basado en el coaching deportivo, estos proyectos, pero les voy a contar con lujo de detalles, por primera vez para ustedes, no lo he contado para nadie más, cómo se construye ese modelo. Si tengo la oportunidad, voy a compartir con ustedes todos los textos, que son muchísimos. He creado 4 libros grandes, mis ratos libres, producto de esta experiencia, y con lo que hemos realizado con los muchachos de la sub-15, de la sub-17 y la sub-20 especialmente. Por supuesto, bajo la tutela de sus entrenadores, ya hay 4 manuales producidos, y de todo lo que yo les voy a hablar, con muchísimo gusto, las lecturas se las voy a ir subiendo poco a poco para que ustedes, de acuerdo con lo que ya les han explicado, lo vayan teniendo la oportunidad de leer. Entonces, van a crear un proyecto en el área de psicología social para sus propias organizaciones. Pero previo a eso, yo les voy a explicar cómo se hace, cómo se construye ese proyecto. Y hay áreas que son importantes, que vamos a repasar aquí, que es cómo se desarrolla una visión, cómo se desarrolla una filosofía de equipo, cómo se desarrollan los valores. Y les voy a hablar de cosas que hemos hecho con equipos deportivos. Van a conocer las R's del equipo, van a conocer las C del equipo, de cómo se establecen los objetivos basado en cuántos goles quiere usted meter, bajo la metodología y filosofía de la visualización, que es muy interesante. Entonces es un curso muy lindo, es un curso que inclusive les voy a hacer algunos ejercicios de meditación para que usted se vaya a dormir feliz, pero practicando a la vez. Que usted aprenda cómo se descristaliza un cerebro, pero que también aprenda cómo se elimina la negatividad. Y resulta, ¿por qué esto? Porque usted tiene la posibilidad con los niños y con los jóvenes que están en edades de crecimiento. Usted lo primero que tiene que aprender es que el cerebro está en su máximo apogeo cuando llegan a los 23 años. Años más, años menos, pero se calcula y se estima hoy en día que el mayor potencial de una persona está a sus 23 años. Cuando esa persona llega a los 40, al igual que usted, al igual que yo, si no ha llegado, ya su cerebro deja de crecer. Pero ojo lo que le voy a decir, por eso es que es importante que usted ponga mucha atención y usted venga a mi clase a divertirse, a pasarla bien, porque es aprendizaje puro. Y además va a ser diferente. Complementado con lo de mis otros colegas, esto le va a ayudar mucho a usted. Y yo necesito que usted tenga una mentalidad abierta
para que cuando salga usted de estos módulos que va a llegar, tenga un pensamiento diferente, pero usted sienta que está creciendo. Usted sienta que además de crecer le está aportando al fútbol de Guatemala, pero sobre todo a esa persona que está con usted, que es el jugador de fútbol. Entonces aquí es muy interesante porque también vamos a trabajar cómo se desarrolla un código de honor, un camerino, y algunas técnicas que lo voy a hacer todas las noches antes de terminar cada sesión. Yo los voy a descristalizar, pero les voy a enseñar cómo se desarrolla la concentración, cómo se desarrolla la memoria, cómo se activa el cerebro por medio de los órganos cerebrales. Yo les voy a explicar muy básicamente qué significa, por ejemplo, una amígdala, qué significa, por ejemplo, un hipotálamo, qué significa y qué incidencia tiene en el desarrollo mental de los jugadores. Sobre todo, que usted, si está trabajando con niños, usted tiene la puerta abierta y lo que usted le enseña a esos niños los va a afectar para toda la vida, aunque usted no lo crea. Por eso es que es muy importante que usted sea ejemplo de ellos, que usted sea un buen maestro, un buen entrenador. Y para eso tenemos ejercicios de visualización, aunque con los niños se trabaja de una manera muy diferente. Y vamos a tener entonces 8 horas virtuales que son presenciales. Vamos a estar juntos y aprovechando que vamos a estar encerrados todavía en julio y todavía en agosto. No se crea que a usted lo van a soltar ahorita, ¿verdad? Aunque usted esté deseando, yo sé que sí, pero no nos van a soltar tan fáciles. Y vamos a tener cerca de 32 horas de práctica. Y usted va a decir, diablos, ¿qué es esto? Sí, señores, vamos a practicar 32 horas. Yo voy a estar 24/7 con ustedes, y ese es mi compromiso. Y yo me voy a poner a sus órdenes. Este curso yo voy a ser su principal coach, no solamente en la parte ontológica, que es un one-on-one con usted, sino que lo voy a estar también en los procesos colectivos. Invíteme virtualmente a su equipo. Invíteme virtualmente a las tareas que usted tiene. Invíteme virtualmente a su casa. Tómese un café conmigo una tarde. Eso lo podemos hacer por esta vía, en esas 32 horas de práctica. Y si usted es lo que le gusta madrugar, ya sabe que yo a partir de las 5 de la mañana ya estoy despierto. Me acuesto antitos de la 1 de la mañana, pero estoy descansando un par de horas en la tarde para poder recargar baterías. Entonces usted, en todos los meses que nos queda de julio más agosto, son todos los viernes culturales que van a ser formativos, usted va a estar aquí conmigo. Y previo de haber estado con María José, extraordinaria colega, que nos va a permitir crecer también en lo que está. Pero usted va a tener el reto de realizar una investigación. Y esa investigación, como doctor en esta área investigativa, lo voy a poner a un método científico, no va a ser bateada. Yo le voy a dar la guía a usted. Y usted va a hacer esa guía para poder desarrollar cómo aplicaría usted todo el aprendizaje que está teniendo en este curso aplicado a la psicología deportiva. Eso para usted le va a valer un 30%. Usted dice, yo no hago eso porque va a depender de usted. Bueno, pero ya le queda un 70 vivo. Pero ojo, porque también va a tener que realizar 2 ensayos con cada uno de los temas que yo les voy a seleccionar a ustedes. Y los ensayos van a ser seleccionados a partir de la próxima sesión. ¿Ok? Eso va a valer un 20%. Pero usted tiene que hacer un trabajo final, cada uno de ustedes, para desarrollar un proyecto aplicado a su club y asociación deportiva, con indicadores muy claros de rendimiento, en donde usted se refleje. Y ese proyecto ustedes van a tener de guía lo que yo he hecho con las selecciones nacionales, que se los voy a explicar paso a paso, va a valer un 50%. O sea, que si usted no hace este proyecto, no ganó el curso. Entonces, preste mucha atención, genere mucha concentración y sigamos adelante en estas cosas que tenemos que hacer, en estas cosas que tenemos que visualizar dónde estamos. Quisiera abrir micrófonos, saber qué les parece, si hay dudas, si hay preguntas en esta primera parte, orientación metodológica del curso, instándolos, por supuesto, a que ustedes participen, que cuando yo estoy exponiendo, abran su micrófono y me interrumpan. Esto es una clase interactiva. Yo no quiero hablar 1 hora seguida, sino que usted sienta que está en clase, sino que usted sienta de que está activo y que usted está participando. Así es que si hay alguna Perfecto. pregunta. Solo es un comentario, Doc. Le saluda Ángel, de acá, de Escuintla.
siempre lo he dicho, la psicología tiene que ir muy de la mano del deporte. Por ejemplo, recordémonos del Mundial Brasil 2014. O sea, a mí me gustaría saber y por lo menos estar por lo menos en una charla del psicólogo que habló con los costarricenses durante su preparación para antes del Mundial de Brasil 2014, porque me incluyo. Yo era uno de los que decía Costa Rica solo iba a dar vuelta, porque lamentablemente tenía solo campeones, ex campeones del mundo. Entonces, Costa Rica con Además, ese grupo El como que psicólogo fue Abel Sábalas. déjame y te voy a interrumpir con algo. Nada más te cuento y luego continúas. Un día antes de que saliera la selección para Brasil, me invitan a un programa de televisión. Ahí estaban, habían como 4 o 5 entrenadores nacionales, 2 de ellos mundialistas que ya habían dirigido en un mundial. Entonces hacen la pregunta, bueno, es el grupo de la muerte, es el grupo que, todo lo que usted acaba de mencionar. Todos Exacto. hablaron y yo levanto la mano y le digo, mire señores, yo no coincido con ninguno de ustedes. Costa Rica va a dar la sorpresa. Costa Rica, y fírmelo, le va a ganar a Uruguay. Costa Rica va a superar a las anteriores elecciones, porque no solamente tiene las condiciones y las habilidades para hacerlo, sino que va mentalmente bien preparado. Déjenme decirles que ojalá que este tipo de preguntas me las pregunten muchísimo, porque a veces a mí se me olvida algunas cosas, pero hay otras que forman parte de mi experiencia. Y es como yo logro visualizar, y me pasa mucho con la selección de Guatemala, si vamos a ganar o vamos a perder, con solo ver cómo vienen caminando los jugadores. Yo les voy a pasar tips sobre eso. La respuesta quedó dada. Costa Rica llegó hasta donde debía haber llegado y pudo haber ido mucho más si no hubiera sido por el cansancio. Sigan el uso de la palabra, amigo. Doctor, una consulta. sí, qué honor. Perdón, Disculpe. solo termino en esa, perdón, profe. Le repito, para mí, los jugadores, Pinto, perfecto, no había ningún problema, pero para mí no era tanto lo deportivo de Costa Rica, para mí era lo mental, lo psicológico de Costa Rica en ese momento para poder lograr lo que hicieron. Como usted dice, hubiesen logrado un poquito más, o sea, hubiesen llegado tal vez a semifinales. ¿Usted se acuerda de la selección de Guatemala del 2005-2006 que casi fuimos al Mundial? No, profe, no me vaya a hacer llorar, por favor, con ese resultado de última hora entre Trinidad y México. Bueno, ese fue un desastre para nosotros. Nos ilusionamos tanto que... Sí. Bueno, es que ese momento, cuando nosotros entramos a la cancha, ese último partido contra Costa Rica, nosotros estábamos en el Mundial. Sí, nosotros, Guatemala estaba en el Mundial, nosotros estábamos en el Mundial, pero digamos, yo te puedo explicar cuál fue el trabajo que hice yo con esa selección, que fue exactamente el mismo que se hizo con Costa Rica cuando fue a Brasil. Esto te demuestra que se puede, trabajando intensamente esto se puede, con lujo de detalle. Yo inclusive voy a tratar de ponerles fotos a ustedes, fotos íntimas todavía que nadie conoce, de todo ese proceso. Y ustedes lo pueden hacer en los clubes, ustedes lo pueden perfectamente hacer en los clubes, pero tienen que creer en esto. Y ustedes son la esperanza para mí, para Abel Salas, de que pueden hacer la diferencia en Guatemala con este tipo de procesos. Así es que te voy a hablar de los dos temas, ya tomé nota de los métodos de Brasil 2014 y también Guatemala 2005, 2004, 2005. Le agradezco bastante, profe, un honor estar acá con usted y pues esperemos recibir así, como quien dice, tener la mente bien abierta para poder arrancar con todo y hacer un cambio en las futuras generaciones de nuestro país. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Doctor, saluda a Sammy Cábalos de Jalapa. ¿Qué tal, Sammy? ¿Cómo anda Jalapa? ¿Cómo va todo por allá? Todo bien, solo con una cuestión, yo trabajo a veces mucho el aspecto con los niños en lo que decía el compañero en base de que como un equipo
de Costa Rica llega al Mundial con ese tipo de psicología. Yo he utilizado un método de ciertos conocimientos que le hago convencerse al niño de que, por ejemplo, en la portería, antes de que empiece el partido, que él ya está en el Mundial y que es el mejor del mundo y que no le importa lo que ahí sucede. Me ha resultado muchas veces de muy buen tip ¿Qué edad tratar tienen de los convencerlo. niños? Los niños oscilan dentro de los 8 a los 12 años. Ok. Trabajo con ese tipo de niños. Entonces, una que siempre me ha resultado máximo en las edades de 8 o 9 es que el niño quiere parecerse a alguien. Entonces yo le digo que no se parezca a nadie, sino que piense que él mismo está jugando su mundial. Y muchas veces el resultado es bastante eficaz, pero en el lado psicológico, la intención es hacerle ver al niño que él es capaz a plena voluntad de esforzarse al máximo y conseguir su objetivo a través de una buena, por decirle algo, una buena plática, una buena charla verbal, convencido uno también de lo que está transmitiendo. Así es, excelente. Este trabajo con los niños, valga la redundancia, a trabajarlo de una manera diferente, desde los juegos y dinámicas. Yo creo que vas a aprovechar muy bien cuando yo vaya a hablar de eso y voy a tratar de desarrollarte aspectos lúdicos que te permitan no generar frustraciones adelantadas en los niños, ¿verdad? Sino que los niños hay que dejarlos que vuelen. Si quieren ser Superman, bueno, ahí sea Superman, pero con su propia capucha y su propia cosa. Pero eso hay que saber decirlo. Pero te va a caer bien. Nada más. Listo, buenísimo. Gracias. Buenísimo. Okay, gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta de la metodología de los ensayos? Doctor, le saluda Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengo una consulta con lo del proyecto que mencionaba, que lo teníamos que ejecutar en club, para aquellos que, por ejemplo, no pertenecemos a uno, podríamos contar, por así decirlo, con acompañamiento de FEDEFUT, de su persona, como para una recomendación de enviar una carta a un club para que se nos permita realizar ese proyecto. Con mucho gusto, Mario, si me estás escuchando, hay que tomar nota de esto porque sería una carta de la federación. Yo también, del mismo Mario, y la podemos firmar juntos si quieren. Pero yo creo que solamente si no es un club, puede ser una asociación deportiva, o bien para organizaciones que tengan proyección comunal, que sea como un proyecto donde se abran nuevas cosas, ¿verdad? El día de mañana puede ser que no lo tengamos en nuestra ciudad, pero que usted pueda decir un proyecto para tal cosa, tal otra cosa. Todas nuestras ciudades, todos nuestros pueblos tienen una cancha, aunque sea solo para chamusquear, ¿verdad? Todos la tienen. Pero sí, cuente con eso, para todos los que lo soliciten, con muchísimo gusto, si requerimos que lo hagan en un club, excelente. Sabe que los clubes de tercera división necesitan mucha ayuda, y especialmente saludo a los amigos de la tercera división que están conmigo en otro curso, ¿verdad? Y que vamos siguiendo hacia adelante por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una anécdota. Me habla René Castro. Sí, René, cuéntame tu anécdota. ¿Qué dices? La verdad que fue con usted. Estábamos en El Salvador. Tuvimos eso del 5, ¿se recuerda? De que 5 goles tenía. Me acuerdo como hoy. Entonces, yo bueno, vos sos de los mejores testigos, René, por ahí. Exactamente. Entonces, quiero poner a flor de que esto en realidad funciona mucho. Porque de venir uno de abajo, de no ser nada, creo que venimos a dar un gran golpe, como fútbol playa. Después de estar en cero, pues venimos a dar un gran golpe. Y creo que por todo esto, psicológicamente, eso te ayuda mucho. Además, no sabes qué tanto tenés hasta cuando de verdad te abrís mentalmente, ¿verdad? Así es. Solo eso, Doc.
Muchas gracias, René. Un abrazo a propósito. Gracias. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Brayex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, un placer. Qué bueno escucharte. Gracias, igualmente, doctor. Fíjese, en primer lugar quiero agradecerle por tomarse el tiempo en presentarnos la matiz o el prospecto del curso. Recién pasó en el curso anterior y yo lo solicité debido a que uno tiene que saber a qué se está metiendo, ¿no? Y entonces, y lo veo con muy buenos ojos debido a que el ser humano aprende en un 80% viendo, pero al realizarlo o cuando se inmiscuye en realizarlo, este porcentaje sube hasta un 95-98% en su aprendizaje. Por lo tanto, el proyecto es muy bien visto personalmente, ¿verdad? Entonces, repito, quiero agradecerle por presentarlo porque desde ya tenemos que ir preparándonos. Ahora, un comentario con la situación de la psicología. Yo considero que todos debemos de tener presente de que los componentes del entrenamiento deportivo debe ser proporcional, asimismo en las edades. Entonces, ayer me parece alguien lanzó una pregunta a Fútbol Playa, me parece en lo que se dio en la charla en Facebook Live. Decían de que cuál era el trabajo más importante, lo técnico, lo táctico en el fútbol playa, me parece que dijeron. Entonces yo estaba recapacitando de que los 5 componentes del entrenamiento deportivo deben de estar siempre, lo psicológico, lo pedagógico, lo táctico, todo. Entonces, y sé de que este curso nos va a venir a engrandecer mucho. Profe Salas, saludos. Gracias, gracias. Sí, vamos a estar hablando ahora que decías de cómo aprenden las personas, ¿verdad? Yo les voy a enseñar mucho sobre los 5 sentidos basados en la línea de aprendizaje visual, auditiva y kinestésica, que es muy diferente a cómo lo manejan, digamos, los factores educativos hasta ahora, los métodos, que usted me va a escuchar a mí decir de que son métodos que en lugar de educar embrutecen, aunque usted no me crea, desde la escuela que nosotros vemos lo que estamos haciendo. Entonces, en estos aspectos es importante porque, y qué dicha que lo mencionas y te das cuenta que el fútbol es un balance, ¿verdad? Y por eso yo me di a la tarea de sumar a la par mía la importancia de la tarea que está haciendo María José como nutrióloga, o como experta en el manejo de alimentos, como experta en el área donde están, lo que están hablando nuestros compañeros de la parte táctica, de la parte estratégica, de la preparación física, todo lo que ustedes tienen que tener, porque el fútbol tiene que ser un balance. Lo que pasa es que como todo, tiene que ir evolucionando. Y el fútbol moderno, el fútbol de una mentalización moderna, tiene esos 5 elementos que vos estás diciendo alineados y equilibrados. Y eso es parte de la tarea de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son una generación que está creciendo bajo nuestras manos, ¿verdad? Es primera vez que Mario me decía que estamos tratando este tipo de temas para que ustedes los aprendan y los desarrollen en sus propios clubes con la vehemencia, insistencia y con la orientación que lo estamos viendo ahora en eso. Pero vale lo que dices y gracias por recordarme porque vamos a repasar ese tema también. Bueno, uno más, ¿alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. No sé si me escucha bien. Sí, te escuché. Buenas noches. Dos cositas. Me habla Jorge Virula. Soy de la licencia de 2019. La primera, agradecerles por la exponencia que dieron en Facebook Live, ya que yo tengo una experiencia con alguien y es bastante difícil llegarles a ellos con nuevas ideas. Y ellos al ver esto en Facebook, espero que se abran más, ¿verdad? Y la otra, una duda con respecto al proyecto. ¿Hay algún mínimo de niños o de jóvenes para trabajarlo? Bueno, usualmente, digamos que no hay la fórmula correcta en esto. Todo depende. Si vos tenés 100 niños, por ejemplo, tenés que tener un grupo de gente que te ayude a trabajar con grupos de esos 100 niños. Todo depende de la metodología que estés utilizando.
Y por algo en el fútbol, sobre todo en el fútbol 11, se ha logrado establecer grupos de hasta 25 personas, que en alguna medida significa que son más manejables. El grupo en sociología se parte de algo muy interesante, que a mayor tamaño, mayor complejidad. Y esa es una definición que ha estado per se. Entonces, al igual que los sociólogos que estudian el comportamiento colectivo e individual de las personas en una organización o en un equipo, yo creo que es un punto importante es poder determinar cuántos niños puedo manejar yo. Por eso es que en las escuelas, usted ha visto, bueno, si nos basamos en nuestras escuelas, hay veces hay hasta 45, 50 niños metidos en una escuela pública. Pero en las privadas, sobre todo Montessori, por ejemplo, que maneja grupos pequeños de hasta 15. Entonces, nosotros en nuestra, digamos, en la escuela de negocios, que es el INCAE, nosotros generalmente trabajamos con grupos no más de 15, porque hay una mayor concentración, hay una mayor atención, pero todo depende, es decir, todo depende de tu metodología, de que puedas darle atención, sobre todo a los niños, que muchas veces es complejo mantenerlos concentrados en algo, entonces necesitas tener mucho apoyo para poder tenerlos en pequeños grupos. Por eso es que no me atrevo a decir cuánto es la cantidad, pero a mayor cantidad, sí te digo que mayor cantidad de apoyo tienes que tener. Eso es equivalente a eso. Profe, yo tengo una duda. Sí. Buenas noches, profe. Soy Javier España. Fíjese que yo trabajo con niños que están en zonas rojas de la ciudad aquí de Guatemala. Bueno, trabajaba porque lamentablemente por la situación pues dejé de hacerlo, pero me topaba con muchas cosas que psicológicamente ellos estaban mal por circunstancias como papás que les pegaban, papás que les decían que no los querían. Hay una forma de poder contrarrestar todo esto a estos niños. O sea, yo sé que lo hay, pero... Sí, yo te voy a enseñar metodologías, te voy a enseñar metodologías de cómo mitigar ese impacto. Y eso es interesante porque esas son otras realidades, ¿verdad? Eso es una realidad que no podemos borrar con una mano, pero sí podemos dotarle a los niños, darles herramientas, sobre todo, ¿de qué edad son ellos? Ellos, los que yo tengo son un grupo de 5 años a 9 años, de 6 a 9 años aproximadamente. Okay. Sí, hay que tratar de crearles un ambiente feliz, pero darles herramientas muy lúdicas, casi como con tijeritas y papel, ¿verdad? Porque ellos, sobre todo los niños de 6, 7 años, están en la etapa culminante de su desarrollo primario, ¿verdad? Entonces, por ahí es interesante ayudarles, pero tienes una tarea muy bonita, eso es muy bonito, pero ahí vamos a ayudarte, si podemos establecer una parte, aparte de esto, y si querés mayor inclusión, lo hablamos directamente con muchísimo gusto. Ok, gracias, profe, porque sí me serviría bastante. La verdad que ellos llegan con esa necesidad y se le ve la necesidad de falta de amor también. Entonces, uno quisiera hacer más, pero ahí sí que lo que yo trato, la manera es de impartir los entrenos para que ellos se diviertan y lo disfruten y se olviden de esas palabras, porque hay niños que se acercan y me llegan a decir, profe, mi papá o mi mamá no me quiere, y entonces son palabras que duelen, la verdad, y uno se pega con una realidad que uno dice, wow. Vos vas a llevar el curso de el entrenador maestro. Sí. Sí. Ok. Vos viste la película, a ver cómo se llama Kung Fu Panda 3 y la 4. Sí las vi, las recuerdo a lo lejos porque ya llevo tiempo de no volverlas a ver. Nada más, jálese un volado, apúntelas por ahí, porque yo le puedo decir a usted, ¿se acuerda que un ganso es el papá del oso? Sí, así es. Y la 4 nos da una gran lección del concepto de familia. Entonces, muchísimas veces la metodología de ver películas e irlas analizando con los niños sin que usted intervenga ayuda a generar fortalezas, ¿verdad? Entonces, sus neuronas que todavía están en formación, ¿verdad? Su cerebro que todavía está en formación, por medio suyo, va generando esos mensajes positivos. Lógicamente,
el mejor elemento que usted puede tener es darles un abrazo siempre y tener el cuidado de no sustituir a los padres. Ese es el cuidado que hay que tener. Okay. Pero, y ciertamente, bueno, yo sé que Guatemala no está tan metida a la parte de los acosos, digamos, legalmente hablando, como lo tiene Costa Rica, porque uno no puede tocar a un niño, ¿verdad? Pero todavía, mientras eso exista, aprovéchelo para que usted les demuestre cariño. Y tenga el cuidado, sobre todo, de que no lo haga con uno más que otro, sino que sea parejito. Ok, gracias, profe. Te lo agradezco. Ahí vamos a hablar más de eso, que ya lo han visto por ahí. Muy bien, ¿alguna otra consulta para entrar en materia? Doctor. Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Edgar Pérez. No, lo que decía el compañero, yo creo que están los profesores que estaban en la escuela de Villanueva. Lamentablemente, pues Guatemala poco a poco se convierte casi toda en zona roja, ¿verdad? Entonces creo que ese es un tema muy importante que a todos nos va a beneficiar, tomando en cuenta que vamos a empezar a trabajar pues en edades tempranas. Entonces creo que es algo muy importante y le vamos a poner mucho coco, ¿verdad, doctor? Solamente, muy amable. Pues vaya limando el coco y prepárese para tener sesiones bien bonitas de esto. Sí, es un tema que gracias por esa retroalimentación que yo lo voy a incluir para ayudarles a ustedes en eso con mucho gusto. Bueno, ok, estamos. Ok, vamos a trabajar algunos minutos sobre este tema de las competencias y retos del psicólogo o del coach del fútbol. Y yo les voy a decir la diferencia entre uno y otro, aunque haya coach, psicólogos, coach, psicólogos. Pero es importante porque ya aquí empezamos a acumular materia para lo que viene de la construcción de ese perfil. Una de las cosas principales que realiza una persona de este tipo es que son el brazo derecho de un entrenador. Pero como ustedes posiblemente en los lugares donde vayan a trabajar no tienen ese brazo derecho, ustedes van a tener que asumir en muchos casos esta tarea, ¿verdad? Así como muchísimas veces nosotros empezamos a ser papás y nos dicen, es que hay que aplicar la psicología a los papás, y uno dice, pero ¿cuál? Entonces este curso le va a poder usted prestar elementos que le ayuden a cómo usted ayuda a otros a desarrollar la competencia, a incrementar ese rendimiento, a pesar de ser niños. También esta persona ayuda a potenciar y a entrenar actitudes y actitudes mentales. Porque esto es muy interesante, sobre todo que estos niños, estos jóvenes a la edad que tienen, pues todavía están en proceso de desarrollo y formación. Entonces, explicarles qué es la confianza para ellos, explicarle por qué es importante concentrarle. Y si usted logra aprenderse muy bien los ejercicios que yo voy a realizar con ustedes, enseñárselos a ellos, es muy interesante porque esos niños, en lugar de descristalizar el cerebro, como hablamos en adultos ya después de los 40 años o bien después de los 20 años, cuando siempre estamos en nuestras zonas de confort, porque eso es lo que nos enseñan en las escuelas, esta motivación, este punto de aislarse las presiones internas y externas nos ayudan a pensar y actuar diferente. Entonces, una de esas competencias es de cómo esta persona ayuda a incrementar ese rendimiento. Y ese rendimiento lo va a hacer siempre desarrollando aptitudes que son habilidades o destrezas, pero también actitudes con C que tienen que ver mucho con algo que los voy a introducir en esto, con un consciente y con un metaconsciente o subconsciente creativo. Y el consciente es muy interesante porque es el hoy, es el aquí y el ahora. Ese consciente es toda su historia. Eso es como exactamente un disco duro de una computadora. Es todo lo que usted está guardando. Y usted lo guardó y ahí se quedó de su historia. Entonces vaya acostumbrándose cuando yo le hablo del consciente. El consciente
está en toda la capa cerebral, ¿verdad?, que nosotros tenemos, y no tiene una ubicación concreta porque está en toda la corteza cerebral. Sin embargo, el metaconsciente es estimulado 24 horas y es el que no te deja dormir porque está conectado. Cuando usted se duerme, ese metaconsciente está perfectamente dormido. Pero el metaconsciente, mire, sigue dándole, dándole, dándole. Es el que le dice qué hago mañana, qué tengo que hacer mañana, no tengo plata, que esto, que está el coronavirus, qué miedo, qué terror. Es el que le dice no tenemos comida, que mire que no hay recursos. Y es el que se encarga en el 90%, y tomen nota de lo que les estoy diciendo, el 90% de sus pensamientos a pensar negativamente. Entonces, el metaconsciente es lo que está abajo del iceberg, es aquello que yo no veo, que tiene que ver con carácter, tiene que ver con su comportamiento, tiene que ver con sus hábitos nuevos, aprendidos, buenos o malos, tiene que ver con su motivación. Y otro tema que le voy a tratar con ustedes es la inteligencia emocional. Entonces, este punto es radicalmente importante porque en la próxima sesión usted va a trabajar conmigo de cómo funciona el cerebro. Y ustedes tienen un arsenal, y permítanme utilizar este término, de riqueza y creatividad cuando trabajan con niños. Porque ustedes van a ser las personas que les van a ayudar a crecer mentalmente. Es cuando el cerebro está totalmente abierto al aprendizaje. Entonces, todo lo que usted le meta a los niños, hágalo positivamente, hágalo constructivamente. Porque esa motivación es fundamental para que usted desde ahora le enseñe a cómo ir aislándose de esas presiones de la mar a donde él está. Aprender a que piense distinto. Aprender a ver otras cosas. Aprender a percibir el mundo de una manera diferente. Como bien lo decía uno de ustedes, aprender a que si estamos en una chamusca, esa chamusca es el partidazo del mundial. Y eso es posible hacerlo, sin caer en engaños. Pero es creando ambientes creativos, agradables, de paz, de libertad, donde el niño y el joven se sienta bien. Entonces, nosotros tenemos cerca de 60,000 pensamientos diarios. Ya hoy está con mayor certeza esto que les estoy diciendo, y es ciencia probada. Hace 15 años, cuando yo estaba con la selección de Guatemala, era una expectativa, era una hipótesis, hoy ya es una tesis, pero lo se ha logrado determinar gracias a las neurociencias, que de esos 50,000 pensamientos a 60,000 diarios, el 90% son negativos. Entonces, imagínese usted qué pensamientos se estarán desarrollando con esos niños cuando llegue y te dice, papá no me quiere. Ahí tienes uno de esos 50,000 a 60,000 que ese niño está teniendo. Donde todas sus neuronas, que las neuronas son todas las que conectan la información que usted tiene en el cerebro unas con otras, ese niño está aprendiendo a tener miedo, ese niño está aprendiendo a fracasar, ese niño está viendo cosas que no son de su conveniencia y que le impactan el rendimiento en el fútbol. Entonces, de ahí es donde viene la importancia de cómo motivar a ese niño. Y que cuando ese niño te diga, es que mis papás no me quieren, háblele siempre bien de sus papás. Para que él comience a desmitificar, a descristalizar ese pensamiento que está teniendo ese niño, ese joven, esa niña que está ahí, a pensar positivamente de sus papás, porque es algo que él nunca va a poder cambiar. Ni usted ni yo. Entonces, esta competencia de ese sentido de logro que usted tiene que coadyuvar a su atleta, a su futbolista, a que siempre alcance mejores notas, esa es parte de su tarea. Pero entendiendo de que hay un cerebrito ahí que usted necesita potenciar con sumo cuidado. Porque nosotros tenemos que aprender a hablar en positivo primero. Porque estamos acostumbrados a hablar en negativo.
Entonces, por ejemplo, cuando usted llega a una cancha donde estamos haciendo una chamusca o que llegamos a entrenar, decimos, es que qué canchas más feas. ¿De qué le estás diciendo a ese niño, a ese joven? Qué feo donde usted va a trabajar. Qué feo es el lugar donde usted vive. Esos son pensamientos negativos. Pero no es lo mismo cuando usted llegue y diga, manteniendo un lenguaje positivo y constructivo, oiga muchachos, esta es la mesa de billar que tenemos. Esto es lo lindo que tenemos, esto es lo mejor que tenemos. Ese niño, si conoce una mesa de billar, inmediatamente va a traer a su consciente lo que es la mesa de billar, que es planita, ¿no? Y verde. Y ese niño va a saber que esa cancha le va a generar sentimientos positivos, aunque sea un charco, un barrial. Porque va a depender de la forma en que usted hable. Va a depender de la forma en que usted se relacione con ellos, de cómo usted quiera crear un ambiente. Entonces, esta primera tarea va a significar de cómo yo le genero confianza, pero también cómo lo aíslo mentalmente de esas presiones que en su propio hogar quizás el concepto de familia no existe. Yo siempre cargo en mi vehículo algún dulce y me encanta llevar dulces para todos lados, especialmente cuando hay niños. Y hace poco estaba realizando una reunión que me invitaron aquí en la comunidad donde yo vivo y se me olvidaron los dulces. Pero en mi vehículo uno solo me quedaba. Entonces viene un niño y me dice, don Abel, hoy no me trajo, nosotros acá le decimos confite, no me trajo un confite. Y le digo, ¡ay! Viera que sí se lo traigo, pero no ya. Vamos a ver, ¿qué te propones hacer? ¿Qué te propones realizar hoy? Tal cosa, ok, muy bien. Cuando termines, búscame. Yo pude haberle dicho a ese niño, no lo tengo. Pero mientras él está haciendo los ejercicios, yo fui inmediatamente a una pulpería muy cerca y compré una bolsita de dulces y ahí se lo distribuí a varios niños. Hay muchas formas de poder resolver esto. Porque quizás esos niños están acostumbrados a un no hay y hoy no tenemos que comer. Y eso es una realidad que nosotros no podemos obviar. Entonces, el papel nuestro es tratar de buscar aquellas estrategias que cuando el niño venga donde usted va a encontrar una persona que además de entrenarla, enseñarle las tácticas de cómo patear un balón, va a ver en usted un formador, va a ver en usted una persona que quiera hacer gestiones menores. Y eso es fundamental como motivación. Pero también, cuando usted tiene una persona que se dedica al trabajo que se hace para desarrollar el talento de los jóvenes y los niños, es una persona más de su cuerpo técnico. Y en el Comité Olímpico hay muchas personas que ayudan y apoyan en este sentido, pero es uno más de ese engranaje. Es uno más. Y yo sé que muchos equipos no tienen la plata para tener una persona de este tipo, porque tampoco son baratos, de menor costo, pero sí ayudan mucho a generar disciplina, a generar mejores personas, pero le ayudan primero a usted. Y ese es el caso, digamos, en mi relación con todos los directores, empezando por el profesor Amarini, que luego viene con Eugenio, viene Yair, viene Marvin, viene Rafael, viene Carlos, ¿cómo se llama? López, o viene el Chiri, dependiendo de dónde están. Yo los paso retroalimentando de cómo hablar mejor, cómo conducirse mejor. Hasta ese detalle se mete alguien que está en esta línea, porque muchísimas veces nosotros tenemos posiciones gestuales que aterrorizan y nuestro tono de voz generan miedos y temores. Entonces, en esta parte, ese es un trabajo colectivo, tiene que ser integral, tiene que ser de todo el camerino. Y para eso están este tipo de personas, para relacionarse de mejor manera en cómo están. Entonces se convierten en asesores del cuerpo técnico. Por ejemplo, en la relación que yo tengo con los preparadores físicos, cuando los trabajos son muy mecánicos, yo le meto la parte lúdica y lo hago con colores. Y muchísimas veces no se trata de utilizar de que no tengo los colores, no, usted
puede tener una hoja así como esta que yo tengo aquí. Este es un color, puedo tener verdes, puedo tener amarillas, donde están, y desarrollar trabajo con ellos, que después los podemos ver perfectamente bien. Yo puedo invitar una noche a uno de los PFs que venga a desarrollar conmigo esto, ¿verdad? O también con lo que se van a desarrollar, pero que en alguna medida nos ayudan a que desde muy joven la gente aprenda la filosofía cola con cola. Y eso es un elemento que vamos a desarrollar después para poder construir equipos que sean competitivos. ¿Cómo hacer un Profe, equipo? perdón Sí, por la interrupción, solamente una consulta. Yo la verdad que soy muy partidario del tema de que pues la mente es mucho más que el talento, ¿verdad? Y para poder exprimir el talento se necesita, por supuesto, pues lograr todas las capacidades mentales en el ámbito positivo para que el niño logre a diferentes, pues a su mejor versión, porque eso es lo que nosotros queremos llegar a ver. Y mi pregunta es, no sé si tuviera algún libro o algunos de los que usted ha escrito como para pues interiorizar un poco más en el tema. ok, hay un libro, déjame echar aquí para atrás. Esta es mi biblioteca personal. ¿La ven ahí? Sí, profe. Este libro pega el nombre Manual de Entrenamiento Cerebral. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, profe. Ok, este libro. ¿Apagó su cámara, no? No, está apagada. Sí. No, profe, está Yo sí lo veo, sí lo veo. Yo no. No, está bien, yo sí lo veo. Sí se ve. Este libro se los voy a poner en PDF completo en el archivo para que ustedes lo bajen. Es más, mañana, después de que termine la clase, voy a subir toda la información, pero con muchísimo gusto. Este es el primero que les voy a recomendar. También les voy a subir mi otro libro de los temas de liderazgo para que lo lean, que en los últimos capítulos hablo sobre todo, les voy a dar uno que se llama Crecer en Equipo, que desarrolla mucho la experiencia de desarrollar una visión, una misión, cómo se hace, cómo se desarrollan los valores. Entonces, todos esos temas lo van a tener ustedes por escrito para que lo tengan por ahí, porque hay muchos. Mire, yo aquí donde tengo encima de la computadora hay como 10 libros que hablan de mentalización moderna, donde están, pero sí les voy a dar mucha bibliografía, sobre todo donde está toda la gratis, ¿verdad? Que ustedes la pueden viajar y todo lo que yo tenga se los voy a pasar para que ustedes tengan bastante en su propia biblioteca y que puedan conducirse a eso con muchísimo gusto. O sea, no me cuesta absolutamente nada. Muchas gracias. Bueno, y algo que dijiste, casi lo dejo pasar. Miren, vos decías que, a ver, que la mente es el reflejo de qué? Del fútbol, algo así. La mente sí, es mucho más. Que es mucho Bueno, más que el talento. Anote ahí. Nos movemos hacia lo que pensamos, hoy ya científicamente comprobado. Nos movemos hacia lo que pensamos. Y la mente, ojo con esto que les voy a decir porque sirve para la toma de decisiones en el fútbol más adelante. La mente primero piensa y después ejecuta. No hay nada que nosotros no hagamos que no pase primero por aquí. Todo pasa primero por aquí. Y el principal distractor que nosotros tenemos para lo que hacemos es la vista. ¿Verdad? Entonces, ojo lo que les estoy diciendo a los que tienen niños en la escuela, a los que tienen niños y están en procesos de educación y formación, cuando hablan de estos aspectos, piensen de que uno de los principales enemigos de esos niños es la parte visual. Y si hay aquí maestros, si hay gente que está en la preparación física, vas a ver que eso es cierto. Entonces hay que cuidar esos detalles cuando estemos trabajando en una cancha que es abierta, porque usted tiene todos los distractores activados, sobre todo cuando trabajamos con niños. El otro día que fui con la selección sub-15, que fuimos allá a Futeca, aquí en, ¿cómo se llama? Cayalá, por ahí, por ese grupo. Estaban entrenando los niños, era un sábado. Habían cualquier cantidad de niños.
Y yo veía al pobre entrenador ahí detrás de todos los niños sonando el pito y todo este asunto. Y el hombre estaba, bueno, terrible, terrible. Y era muy interesante porque a los niños es muy fácil enseñarles disciplina, pero no lo hagan con un pito. No es que pito es sinónimo de mando, es sinónimo de autoridad, es casi órdenes militares en esa parte, ¿verdad? Entonces, eso hay que descubrir en ellos la forma en que piensan, actúan y la forma en que aprenden, porque muchas veces uno puede utilizar una palma y haga la palma colectiva para que al contar 3, ya 3 estemos en esa parte. Entonces, hay veces con la voz, bueno, al contar 3, todos callados, listos, 1, 2, 3, entonces usted hace una mímica, ese tipo de cosas. Bueno, todo ese tipo de cosas, ojalá que surjan mantas de preguntas para irlas viendo. El otro elemento fundamental en esto es ya se me detuvo esta parte, es poder avanzar hacia cosas mejores que nos permitan avanzar en esto. Entonces, esta parte es alguna de las cosas que tienen que ver con competencias. Una de sus competencias, por supuesto, es la inteligencia emocional. Si quieren la notan. Si quieren la notan. La otra competencia es la comunicación y le voy a poner asertiva, comunicación asertiva. La otra competencia tiene que ver con relaciones interpersonales, que es la sociabilidad. Entonces tenemos inteligencia emocional, tenemos comunicación, tenemos relaciones interpersonales, que es la sociabilidad, pero también está la parte positiva que se llama receptividad. Receptividad. Entonces dice, wow, ¿y qué es eso? Yo se los voy a explicar en la próxima clase, vamos a ver esto muy bien, porque en alguna medida eso va a hacer diferencia en cosas que usted quiere ver y quiere desarrollar desde todo punto de vista. Entonces, esta parte de lograr en el niño, por ejemplo, cosas que te llevan a que ellos vean un mundo diferente, uno puede decir, ¿qué hacemos para ser felices con lo que tenemos? Esa es una pregunta. ¿Qué hacemos para ser felices con lo que tenemos? ¿Qué hacemos para ser mejores jugadores con lo que tenemos? Porque muchas veces la pelota no está ni reúne las condiciones que tenemos, más si están en estas condiciones y las canchas donde están, donde jugamos, no son las más óptimas, para poder expresar ese mejor trabajo. ¿De qué manera te automotivas? Mire, si usted quiere motivar a los niños, esto es muy fácil a cualquier equipo. Desarrollen 1 minuto, 2 minutos de risa antes de empezar a trabajar. Eso se los doy ya como consejo. Que se rían como estúpidos, que parezcan tontos, que parezcan, digamos, pero pues, riámonos, algún loco, hagamos otras cosas. Y usted comience a ser un payaso en la risa. Payaso en el sentido constructivo. Eso, aunque usted no lo crea, desarrolla endorfinas que permiten que usted desarrolle un ambiente mucho más agradable y feliz. Porque esos son los tipos de glándulas que a nosotros nos permitan, que estimulan el hipotálamo, que estimulan el lado derecho del cerebro, para que un niño pueda pasar mejor, para que se interese muchísimo más por el deporte. Y para que, en alguna medida, si llegan frustrados, quizás esa risa que usted está desarrollando en esos 2 minutos, si ese niño viene con ese sentimiento negativo, inmediatamente se lo va a cambiar. Para que usted pueda luego entrar a exigencias, para que usted luego maneje la dificultad. Mire, son pequeños, grandes detalles de cómo usted maneja un camerino. Y eso es automotivación. ¿Verdad? Eso es lograr de que usted... Doctor, sí, dígame. Doctor. Solo una pregunta en relación a lo que hablaba usted de la negatividad, ¿verdad? Con los niños. Nosotros, yo que trabajo con niños de todas las edades, desde 6 años hasta 16, 17, creo que a veces mucha negatividad existe por parte de los papás. ¿A qué me refiero con esto? Porque, o sea, se critica mucho a veces el resultado y es lo que se prioriza
en la competencia juvenil. O sea, es mucho que si ganás sos bueno, si perdés sos malo, sea las formas con que se busque el resultado. Y muchas veces pasa que el papá, o sea, es el que genera ese negativismo ante los niños. Digamos, nosotros en la academia que estamos, al niño se le explica mucho que no importa el resultado, sino más que todo el ir aprendiendo, ¿verdad? Y el niño lo recibe muy bien, pero muchas veces el papá es el que genera como esa negatividad. Y le quería preguntar si hay como formas de trabajar eso o algunas técnicas para atacar ese punto, porque, o sea, a nosotros de verdad que creo que la parte más complicada en trabajar con niños son los papás, ¿verdad? Sí, mire, es muy interesante, pero digamos, ¿qué concepto tiene usted de perder? O sea, digamos, de perder que si el marcador, o sea, el partido, digamos, Sí, yo sí, no, sí. ¿Qué concepto tiene usted de perder? Digamos, usted perdió el partido, ¿qué concepto tiene usted de perder? o sea, que se perdió el partido, digamos, yo lo veo muchas veces, ya no veo el lado negativo, sino veo qué se hizo bien, qué se puede mejorar, ¿verdad? O sea, no veo como el perder como algo negativo en Ok, la, en la para ciudad. usted entonces, para usted perder no es negativo. Algo se perdió ahí. Había un ruido, ya Que me se baje escucha. del helicóptero. Mire, es muy interesante porque ya voté esto. Es muy interesante porque la respuesta que usted me dio es negativa. Analícela para que vea que todo su lenguaje verbal es negativo. Qué interesante, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo. Porque aparentemente usted me va a decir, no, pues si mi respuesta es positiva. No, su respuesta es negativa. Por la forma en que usted la expresó. Entonces, por ejemplo, yo puedo enseñarle al niño que una pérdida es un éxito. ¿Ve qué diferente? Yo puedo enseñarle a un niño que una pérdida no es un fracaso, que una pérdida no es pérdida en sí, que una pérdida es ganar. Entonces, esa parte que usted mencionaba, exactamente, manteniendo el mismo sentimiento, solo que expresarlo de una manera diferente. Entonces, hasta nosotros mismos tenemos que hablar de eso. Pero cierto no, que nosotros estamos y venimos en un mundo que piensa igual. O sea, mira, no solo Guatemala, en todos los países, los padres, y yo te lo digo porque yo fui padre y cada vez que mis hijos iban a jugar, te voy a decir dos conceptos, mis hijos iban a jugar, de ahí yo me metí hasta con el entrenador, yo era otro entrenador más. Y yo muchas veces cuando me viera que estaba dirigiendo y el profesor llegaba y me decía, profe, no se meta, por favor, déjeme que yo estoy dirigiendo. Y con una cara, bueno, ya yo suave, profe. En el caso de mi padre, que en paz descanse, que hace 4 meses decidió dejarnos, se nos adelantó. Mi padre, yo soñaba con que él llegaba a verme el fútbol. Y yo jugaba con los mosquitos, que así se llamaban antes. Mis 8, 9 años ya era seleccionado de la provincia. Y tenía que viajar en bus 2 horas y media donde yo estaba, de mi comunidad donde yo había nacido, muchísimas veces con plata prestada de un compañero que tenía más plata, porque nosotros fuimos, mis papás eran campesinos, fuimos de escasos recursos. Entonces, desde esa perspectiva, yo me acuerdo de lo positivo cuando mi papá me llegó a ver por primera vez y fue en un partido preliminar del equipo de primera división con otro buenísimo, ¿verdad? En ese sentido, y él me dijo, yo no sabía que usted jugaba fútbol. Entonces, así como eso, muchísimas veces las actitudes de los padres hay que saberlas canalizar. Entonces, mañana voy a hablar un poco de esto cuando hablo del rol de cuando el entrenador tiene que ser maestro. Hay que enseñarle a los padres. Mire, yo, el día que el equipo, perdón para terminarte la idea, el día en que la sub-15 iba para Belice, yo pedí una reunión con los papás. Y yo le dije a los papás, no se metan con los niños, deje ahí está el cuerpo técnico, ustedes llegan, déjenlos donde los dejan y se van, no se metan con el cuerpo técnico, pero eso hay que decirle a los papás. Y comprarse los pleitos con los papás, ¿verdad? Sí, dime.
Sí, sí, doctor, le quería comentar algo al respecto con lo que el compañero dijo y lo que he estado escuchando, que se ha estado elaborando en base al curso, de las situaciones que tenemos a veces los que entrenamos con jóvenes niños, del afecto y todo lo demás. Yo le quiero contar una pequeña anécdota para que más o menos el trabajo que se está diciendo sobre el tema de un papá y un niño. Yo tuve un caso muy, muy especial que a un niño mataron a su mamá enfrente de él. Entonces, eso se volvió un conflicto con el niño porque me costó como volverlo a traer a que viniera a entrenar de nuevo, ¿verdad? Hablé con la hermana, incluso busqué los medios para tratar de patrocinarlo y tratar de sacarlo del agujero en el que estaba. El punto al que quiero llegar, más que todo, es como la situación que... más o menos, ¿cuánto tiempo lograste para que él volviera? ¿6 meses por ahí? No, menos, fueron como 25 días. Ah, fue muy corto. Pero sí, fue muy corto porque yo tuve un acercamiento con él en el cual yo me interesé al menos por irlo a buscar 2 veces por semana, y el método que más o menos estaba que explicó de llevarle golosinas o eso, no, yo lo que hacía fue que le llevé, él quería ser portero, le llevé un par de guantes, luego llevé una pelota y traté de volverme como su amigo. Obviamente, el caso que le comento es porque el niño reaccionó a eso, entonces se tomó de valor de nuevo y volvió a llegar a los partidos. Y claro, una vez al ver a los papás gritar lo que están hablando, pues lo que estamos hablando, se conmocionó un poco y se le rodaron las lágrimas. Y lo del afecto, pues obviamente todavía acá en Guatemala todavía podemos abrazar a alguien y demostrarle afecto, ¿verdad? Claro, con ciertas limitantes. Varios, al ver esto, ocasionó también una conmoción con sus compañeros en el encuentro, y ellos mismos, dada la iniciativa, le aplaudieron, y aunque quedamos empatados, a él lo levantaron en hombros y eso le funcionó mucho a través de hasta el momento ya pasaron 2 años y el niño pues sigue activo, ¿verdad? Lastimosamente ahorita por lo del virus pues no estamos trabajando, pero sí, ¿qué le puedo decir? Es una bonita experiencia y me basa también a lo que a veces uno pasa tormentos y nadie le pregunta qué está sucediendo, ¿verdad? Entonces, a este niño sí tocó que verle otro lado, y el mecanismo que funcionó increíble, y también cómo los mismos niños reaccionan ante el afecto que uno puede demostrar, y también ayudar a que seamos uno solo, en lo psicólogo y en lo humano, ¿verdad? Sí, imagínese que, bueno, acordate que siempre hay un luto, ¿verdad? Que hay que saber manejar, y hay heridas que se quedan ahí, que hay que saber manejar, y yo te felicito por la forma en que lo has manejado, porque eso también es dar un dulce, ¿verdad? Es dar algo que, aunque no sea un dulcito, el hecho de los guantes, que la pelota de fútbol, que todas esas cosas, es el mismo papel del dulce, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Bueno, pero ahí vamos a tener tiempo de estar hablando. Ok, tarea para la próxima semana. Señores, ustedes me van a buscar a mí las siguientes definiciones y las vamos a tener porque de ese tema vamos a hablar. ¿Qué es la endorfina? ¿Qué es la endorfina? Pregunta número 1. ¿Qué es y qué hacen las endorfinas? Segunda pregunta. ¿Qué es y qué hace el hipotálamo? ¿Qué es la serotonina? Serotonina, con S, serotonina. Y la función de la amígdala. Mucho ojo, porque la amígdala no son las glándulas amígdalas, ¿verdad? No son las que quedan aquí por el cuello, ¿verdad? En la garganta, esas son las glándulas amígdalas. Las amígdalas quedan por la sien, aquí en el margen derecho. Son como 2 pequeños maníes que están ahí metidos donde están. Entonces, repito, ¿qué es el hipotálamo? ¿Qué es la amígdala? Tareas y funciones, la endorfina y la serotonina, pero además
Me van a decir qué son las neuronas y para qué sirven. ¿Qué son las neuronas y para qué sirven? Y en la próxima clase vamos a estar hablando de neurociencias aplicadas al fútbol dentro de este contexto de lo que estamos hablando, de eso que está en la filmina, que tiene que ver con esa autonomía emocional, para que ustedes logren comprender más esto por donde estamos. Ok, muchachos, estamos entonces, quedamos aquí para que se vayan a descansar y los que se ven temprano conmigo, nos vemos temprano mañana. Doc, una preguntita. Sí, preguntas, por favor, sí, claro. Solo es para... perdón, solamente es para corroborar las preguntas que... La primera fue que es Encienden sus cámaras, enciendan sus cámaras porque va a tomar una foto. Sí, Leo. Aquí estoy activo. Dice que es la de morfina, creo que fue la primera pregunta que vamos a... Endorfina. Endorfina. Vamos a estar endorfinados. Doctor, y la otra es... Neuronas. No salí ahí bien, profe. Las neuronas, la serotonina, la amígdala. ¿Y cuál es la otra que les dije? Amígdalas. Aquí me parece Eso que las es neuronas. Hipotálamo. Hipotálamo, profe. Hipotálamo también. Ok. Y las neuronas. Y las neuronas. ¿Qué es eso? Busquen definiciones y si no, busquen el tema de neurociencias, ¿verdad? Temas de neurociencias. Y mañana en la mañana, después de que termine mi clase, ya van a tener ustedes el tema de gimnasia cerebral para que lo vayan leyendo todavía. Ahí están muchas de estas definiciones. Quiero que las vayan tomando de ahí también, que se ajusta más a eso. Vamos entonces. Doctor, una pregunta. Licenciado, ¿eso se lo mandamos a su correo o solo esos para son tener para las eso, listas, las respuestas para la clase? Exactamente, guárdenlas ahí. ¿Por qué quiero que hagan esta tarea? Para que ustedes tengan presentes y vayan acostumbrándose a estas definiciones, porque vamos a profundizar mucho para qué sirven. Y después la clase vamos a terminar con un ejercicio donde ustedes van a comprobar que lo que les estoy diciendo es cierto. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Doctor. ¿Quién está ahí? Habla Brian, si me escuchan. Sí, sí. Dijo de que las amígdalas no se refiere a las glándulas de las amígdalas, ¿no? Sí, sí. Es más, le cuento un chiste. Una vez estábamos dando una clase de las amígdalas y estábamos hablando de la amígdala y una persona que salió de la clase y llega después de la clase y dice, hey, profe, ¿cómo hago yo? Que a mí me las operaron desde que tenía 4 años. Estábamos hablando de la amígdala, no de las amígdalas. Cuidado, me va a salir que son las que están aquí en la garganta y que sirven para salivar. No, no, no son esas. Es la amígdala, función cerebral, la amígdala. Ok. Ahí estamos, doctor. Bueno, buenas noches, bendiciones, que descansen. Igualmente, doctor, hasta luego. Chao, hasta luego. Buena onda, doctor. Mañana. Feliz noche, doctor. Feliz noche, que estén muy bien. Bendiciones, feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Ryan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que estés bien, compañero. Gracias, Neri. Ok.